Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la misa dominical que comparto cada domingo antes de la misa de 10:30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. En la descripción de este podcast encuentran de dónde están tomadas las lecturas del domingo. Tienen el enlace al guión de la Lectio Divina Comunitaria, el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, llegamos al domingo de la solemnidad del Corpus Christi, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, y esta oración que hemos hecho es la oración colecta de la misa y es la oración que ustedes reconocen porque se utiliza tradicionalmente cuando uno hace exposición con el Santísimo, ¿verdad? Cuando da la bendición, antes de la bendición se hace esta oración, después de las alabanzas. Está tomada de la liturgia de la solemnidad de hoy. Así que le pedimos al Señor precisamente que ese cuerpo y sangre de Cristo que se nos ha hecho sacramento para quedarse con nosotros y alimentarnos, se haga vida en nosotros, es decir, que experimentemos el fruto de la redención obrada en Cristo y que se nos ha entregado junto con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en ese sacramento eucarístico. Bien, vamos a comentar las lecturas. Tenemos la primera lectura. Es básicamente un pasaje del capítulo del Éxodo donde está narrada la alianza que hace el Señor con su pueblo en el Sinaí. Esa alianza, pues obviamente mediada por Moisés, que es el que sube y recibe las palabras de la ley y baja con las famosas tablas donde las escribe. Entonces, ahí está tomado el texto de hoy. Esa alianza, la alianza del Sinaí, que así se le llama por ser el monte Sinaí, el monte donde Moisés recibió para el pueblo esa revelación de la alianza, es el Antiguo Testamento. Esa alianza está fundada en las palabras que Dios le dirige al pueblo y, por su parte, de parte del pueblo, en la obediencia a Dios. De modo que el pueblo sea pueblo de Dios y Dios sea su Dios. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Entonces, para que esa alianza se haga buena de parte de los judíos, del pueblo de Israel, pues es cumplir las palabras que el Señor les ha dado, les ha entregado. También estaba el tema de la sangre, que nos puede a nosotros resultar un poquito extraño y sobre todo a nuestra sensibilidad, pues eso de estar rociando sangre por todas partes, pues nos parece un poquito fuerte, pero vamos a entender el significado bien profundo. Moisés dice el relato que manda a sacrificar animales y la mitad de la sangre de esos sacrificios la rocía sobre el altar, porque él manda construir un altar y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Bueno, sobre el altar él derrama la mitad de la sangre de los sacrificios y luego la otra mitad la asperja sobre el pueblo. ¿Qué significa esto? Pues significa que recuerden que para los judíos la sangre es la vida. Entonces aquí hay ya como una figura de lo que va a llegar a ser la Eucaristía, que en esos momentos que estaba ocurriendo esta escena es imprevisible completamente. Nadie se imaginaba que Dios iba a hacer una cosa como esta, enviar a su Hijo y que ese Hijo, después de habernos redimido por su misterio pascual, se nos quedara en el sacramento eucarístico y nos entregara su sangre y su cuerpo. Bueno, así que aquí la sangre de esos animales queda derramada sobre el altar que simboliza a Dios y asperjada sobre el pueblo. Son los dos términos de la alianza. La alianza es entre Dios y su pueblo. Bueno, pues la sangre se derrama sobre Dios, simbolizado por el altar,
y sobre el pueblo al que se asperja. Obviamente no lo van a sumergir en sangre, pero le asperjan la sangre, ¿verdad? Eso tiene que haber sido una cosa horrible, ¿verdad? Desde el punto de vista higiénico, bueno, pero el simbolismo es bien profundo. Quiere decir, quedamos vinculados por la misma sangre, y si la sangre es la vida, quiere decir, quedamos vinculados por la misma vida, ¿eh? Nos hacemos uno. Fíjense que todo esto ya va apuntando a lo que va a ser en plenitud lo que hoy vivimos en el Nuevo Testamento, que es hacernos uno con Dios mediante el cuerpo y la sangre de su Hijo, y obviamente la obediencia a su palabra, porque eso no ha cambiado. Solamente que ahora, como explicaremos más adelante, la obediencia a la palabra de Dios, a su voluntad, es posible porque se nos da el Hijo. Y el Hijo en nosotros nos capacita para poder vivir esa voluntad de Dios y poder hacer buena la alianza. Esa es la nueva alianza, radicalmente distinta de la antigua, pero a la misma vez la antigua ya la prefigura, ¿verdad? Como habíamos explicado, el tema de la sangre es muy significativo. Así que la misma vida la comparten, forman una sola familia donde comparten la misma sangre. Se establece un vínculo entre ellos, una comunión entre los miembros del pueblo de Dios y Dios. Pero resulta que todo esto que el pueblo dice y en la lectura de hoy recoge, sí, cumpliremos todo lo que el Señor nos ha dicho, pues en la práctica no funciona. Como nos narra muy bien el Antiguo Testamento, el pueblo dice sí, sí, pero luego no. Algunas veces sí, algunas veces no. Entonces, esa desobediencia pues rompe la alianza. Eso tiene unas consecuencias, obviamente, para el pueblo, Entre ellas, bueno, sabemos, como conocemos bien, el destierro a Babilonia, en fin, bueno, muchas consecuencias. Atacado por los enemigos, bueno. Entonces, es necesaria una nueva alianza, y esa nueva alianza no se puede fundamentar en la obediencia de los hombres. Por eso las personas que dicen, bueno, yo me porto bien y hago lo que puedo, pues estás en el Antiguo Testamento. Si tú estás haciendo lo que puedes, tú estás en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento lo que hacemos es para dejar que Dios viva en nosotros y Él sea, Cristo en nosotros, sea el que obedezca, como Él obedeció al Padre. Ese es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es hacer lo que podemos, y lo que podemos pues ya se ve que no podemos mucho y se va a quebrantar la alianza una y otra vez. Así que por eso es importante entender esto y trasladarnos mentalmente para entonces asumir nuestra vida desde la óptica del Nuevo Testamento. Por eso la fiesta de hoy es importantísima. Es el sacramento en el que Dios mismo se nos entrega para hacer buena esa alianza entre Él y nosotros, viviendo Él en nosotros. Esa es la idea. Así que esta nueva alianza se fundamenta no ya en la obediencia de los hombres, sino en la obediencia del Hijo de Dios hecho hombre, de Cristo. Cristo, como sabemos, se hace hombre y asume su obediencia a la voluntad del Padre hasta la muerte. Contra toda desobediencia humana se opone la obediencia sin límites del Hijo de Dios hecho hombre, que sufre hasta el fondo las desobediencias y los pecados de los hombres, los sufre hasta el final, hasta la muerte y muerte en cruz. Y con su muerte las vence. Por eso es que el Padre, por eso es que resucita al tercer día. ¿Okay? Por eso es que resucita. Es signo de la victoria, y por eso hemos celebrado el día de Pascua y los 50 días de Pascua, la victoria de Cristo, porque esa victoria es la que nos garantiza a nosotros que nosotros también, no importa el sufrimiento que nos cueste, el dejar a Cristo obedecer en nosotros la voluntad de Dios, la victoria está asegurada, como lo estuvo asegurada en Cristo. Contra toda expectativa, parecía que aquello se acababa, que la cruz era el final y que de ahí no iba a salir más nada. Pues no, Cristo resucitó al tercer día, y esa resurrección, pues hemos estado viendo los domingos pasados todo lo que comporta, ¿verdad? Así que no voy a volver a repetir esos temas. Bien, así que esa es la idea. La fidelidad y el amor de Dios por nosotros no se queda simplemente en decirnos esto es lo que tienen que hacer, y como no lo podemos hacer y desobedecemos, pues quedarse quietos. No, la fidelidad y el amor de Dios por nosotros no tiene límite. Llega hasta el punto de decir, bueno, voy a hacer una nueva alianza que ya no va a poder quebrantarse. Porque si ahora ellos acogen a mi Hijo, que ha vencido el mal con una obediencia hasta la muerte, lo acogen en ellos para que Cristo viva en nosotros y Cristo en nosotros obedezca como obedeció al Padre, la alianza está garantizada, ya no van a fallar. Y por lo tanto ya no se van a hacer daño a los seres humanos y van a poder ser felices y vivir como yo lo tengo planeado desde antes de la creación. Esa es la idea. Y para eso se nos entrega la Eucaristía, que es el sacramento que hoy estamos celebrando. Bueno, en la segunda lectura
básicamente nos presenta este fragmento de la carta a los Hebreos, el contraste entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya yo lo he explicado, pero este fragmento hace hincapié en el hecho de que Cristo, obviamente, hace su sacrificio una sola vez, es decir, a diferencia de los sacrificios de la Antigua Alianza, donde había que estarlos reiterando, porque aquellos sacrificios eran pues, una figura, realmente no perdonaban pecado, era Dios el que se apiadaba del pueblo y los perdonaba, pero aquel sacrificio no perdonaba nada, aquel sacrificio no lograba nada, era pues... Entonces la nueva alianza ya es Cristo, Cristo es sacerdote de la nueva alianza, el sacerdote. Recuerden que Cristo es el único sacerdote en la nueva alianza. Todos los que tenemos el orden presbiteral participamos del sacerdocio de Cristo. No hay más ningún sacerdote, nada más que Cristo en el Nuevo Testamento. Y los que nos llaman sacerdotes y lo somos por el sacramento del orden, realmente somos partícipes del sacerdocio de Cristo. ¿Okay? También los bautizados, ¿verdad? En el grado del bautizado es sacerdote, pero del único sacerdocio de Cristo. Bueno, pues la carta esta en este pedacito dice, miren la diferencia tan grande que antes había que estar repitiendo los sacrificios, Cristo entró una sola vez y lo hizo una sola vez. Dice, antes el sumo sacerdote entraba en el templo en lo que se llama el Santo de los Santos, ¿verdad? Y no podía entrar más que una vez al año. Y ahí ofrecía la sangre de animales para expiar los pecados del pueblo. Tenía que hacerlo todos los años y lo hacía entrando una vez al año. No podía entrar más ningún otro día del año, nada más que una sola vez al año en el Santo de los Santos, que era el recinto más interior del templo de Jerusalén. Y allí ofrecía esa sangre para expiar los pecados del pueblo. Pues dice, Cristo no ha entrado en el Santo de los Santos. Cristo ha entrado en el santuario del cielo. El santuario del cielo es Dios. Y ha entrado una vez para siempre y no hace falta estar reiterando los sacrificios, porque con su obediencia hasta la muerte, es decir, con la entrega de su sangre, no ya de los animales, sino la suya propia, ha expiado para siempre los pecados de toda la humanidad. Y nos ha concedido la gracia de poder recibir esa sangre, que es su vida, en nosotros y Él en nosotros poder vencer el pecado para siempre. De eso es que se trata. Por lo tanto, Cristo es el realizador y el autor de la nueva alianza. Y Cristo, como sabemos muy bien por el catecismo, es sacerdote, como acabo de explicar, es también la víctima del sacrificio, porque Él es el que se inmola, Él es el que se ofrece, y es el altar, porque es su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo es su altar, Él es su altar, Él es la víctima y Él es el que se ofrece, Él es el sacerdote. Bien, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo pues es abismal y es lo que trata de señalar este fragmento de la carta a los Hebreos. Vamos al Evangelio, donde está el núcleo. Este año estamos en el ciclo B, leemos a San Marcos y Marcos nos explica, nos relata la última cena, donde Cristo instituye el sacramento eucarístico. Bien, para Marcos, igual que para los otros sinópticos, para Mateo y San Lucas, la última cena fue una cena pascual. Es decir, dentro de la cena pascual, Cristo, una vez que realiza la distribución y pronuncia la bendición y distribuye el pan ácimo, que era el pan que se comía, el pan sin levadura, porque, bueno, sabemos desde la salida de Egipto que nos narra el Antiguo Testamento que eran panes ácimos lo que se comían en la Pascua, porque era el pan amargo de la esclavitud en Egipto y era a la misma vez sin fermentar, es decir, ácimo, porque sin levadura, porque había que comérsela a toda prisa porque pasaba el ángel exterminador y tenían que salir de Egipto y no había tiempo para fermentar el pan. Así que por esas razones es pan ácimo, que es el pan ácimo que nosotros utilizamos para confeccionar la Eucaristía, porque es el pan ácimo que Jesucristo utilizó en la última cena. Así que la Iglesia confecciona la Eucaristía tomando como materia básica ese pan ácimo, sin fermentar, sin levadura. Ok, entonces le estaba diciendo que Cristo, una vez que parte y distribuye el pan ácimo y hace la oración de bendición, sorprende. Yo imagino que en aquel momento probablemente los discípulos no estaban muy claros, todavía nosotros no estábamos muy claros en algunas cosas. Entonces imagínense, hace 2000 años aquellos discípulos escucharon, preparados para una cena pascual judía, que Cristo de momento decía, esto es mi cuerpo. ¿Cómo? Esto es mi cuerpo. Coman, que esto es mi cuerpo. ¡Wow! Eso es
Bueno, eso es, imagínense, ustedes y yo oímos una cosa como esa y a menos que estemos convencidos de que Cristo es Dios, decimos se volvió loco, porque no hay otra, ¿no? Entonces ellos escucharon esa frase, que no es parte de la cena judía, claro, esta es la innovación que hace Jesús. Y lo mismo con el cáliz. Toma la copa de la bendición, donde con esa copa bendice y alaba a Dios por la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y una vez que alza la copa y beben todos de ella, como estaba previsto en el ritual de la cena pascual judía, Cristo dice, esta es mi sangre y la sangre de la nueva alianza. Es decir, wow, con eso les está diciendo a ellos, lo que hizo Moisés en el Sinaí, que leemos hoy en la primera lectura, lo que hizo Moisés en el Sinaí, es lo que yo estoy haciendo ahora, pero esta es la que es, esta es la alianza. Y esta sangre no es la de animales, esta es ahora mi sangre. Obviamente está prefigurando que al día siguiente va a morir y va a derramar su sangre, es lo que está diciendo. Porque esta es mi sangre que de la nueva alianza. En las alianzas la sangre se derrama, o sea, las víctimas mueren. Pues él está diciendo, esta es la sangre de la nueva alianza y es mi sangre, la que acababa de brindar en el cáliz para celebrar la salida de Egipto y dar gracias a Dios por ello. Imagínense, ¿por qué? Porque la salida de Egipto y el agradecimiento a Dios por ello ahora es la liberación del pecado y nuestro agradecimiento a Dios por liberarnos del pecado. Pero ahora nos libera del pecado, como ya hemos explicado, mediante el cuerpo y la sangre de su Hijo, que viene a nosotros para que no volvamos a pecar si lo dejamos a Él obedecer en nosotros la voluntad del Padre. Bueno, entonces el texto comienza con un detallito que lo comento brevemente, pero no es de gran, bueno, no es esencial, pero dice que el primer día de los ácimos era la fiesta de los panes ácimos, que comenzaba el día de Pascua y duraba 7 días. Entonces, el primer día de los ácimos es el día de Pascua. Y dice, el día que se sacrificaban los corderos para la Pascua, el primer día de los ácimos. Pero resulta que es que el día que se sacrifican los corderos no es el día de Pascua, es la víspera. ¿Por qué? Porque los judíos cuentan los días desde la caída del sol hasta la caída del sol. O sea, nosotros contamos el día desde las 12 de la medianoche hasta las 12 de la medianoche. Pero los judíos contaban el día desde las 6 de la tarde, que es la caída del sol, hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Por eso mismo es que nosotros tenemos misa vespertina. Por eso es que el domingo se puede celebrar misa del domingo, el sábado por la tarde. ¿Por qué? Porque seguimos la costumbre de los judíos. El domingo comienza a la caída del sol del sábado. Eso es judío. Entonces, claro, la Pascua comenzaba a la caída del sol y los corderos se mataban entre 3 y 4 de la tarde de ese mismo día cronológico. Pero para los judíos no era el mismo día, porque el día comenzó a las 6 de la tarde. La Pascua comienza a las 6 de la tarde, por lo tanto a las 3 o 4 de la tarde no es el mismo día, es el día anterior. ¿Okay? Es un pequeño detalle, ¿no? O sea que en este momento, obviamente el evangelista está pensando, pues no sé, les pongo aquí que es posible que sea según el calendario griego, como pues Mateo está escribiendo para también griegos, pues el mismo, para los griegos el día comenzaba cuando salía el sol hasta que se ocultaba el sol. O sea, podríamos decir, hasta la próxima salida del sol. O sea que para los griegos comenzaba, vamos a decir, 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Para los judíos el día comenzaba a 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Así que entre las 3 de la tarde que se mataban los corderos y las 6 que comenzaba el día, pues no era que pasaran horas dentro del mismo día, sino que era otro día. Es como decir, si matamos los corderos a las 10 de la noche, pues no es el día de Pascua, porque el día de Pascua comienza a la medianoche, para nosotros, según nuestro calendario. Bueno, es un pequeño detalle, no quiero que se enreden en esto. Es intrascendente, de todos modos, los corderos se mataban en la tarde y por la noche se comía la Pascua, porque había que comerla inmediatamente, no se podían guardar esos corderos, ¿verdad? Había que comer la Pascua, así que por eso los mataban horas antes, para que tampoco se corrompieran. Bueno, eso en cuanto al tema ese de la primera línea con la que abre la lectura, que dice el mismo día de los ácimos, el primer día de los ácimos, que es el día de Pascua. Entonces, también es interesante el detalle que pone aquí Marco, que es lo mismo que sucede cuando Jesús va a entrar en Jerusalén, ¿verdad? Para su entrada triunfal, la que conmemoramos el Domingo de Ramos. Pues Jesús da unas instrucciones muy precisas
¿no? Vayan a tal sitio y encontrarán esto, y cuando les aparezca, entren donde va y le dicen al dueño de la casa tal cosa, y él les responderá. O sea, Cristo tiene un control y un dominio absoluto de los acontecimientos. Es dueño y señor de los acontecimientos. Esto es importante. Es decir, una persona normal no puede hacer eso. Dice, mira, entra a tal sitio, vas a ver, qué sé yo, un vendedor de piragua, tú síguelo, y en la casa que entre, tú preguntas, y dices, ¿pero qué es esto? Pero Cristo sí, porque Cristo es Dios, ¿verdad? Es un signo de la divinidad, de la omnisciencia de Cristo. Cristo conoce todo perfectamente. Así que, por otro lado, pensemos, Él conocía todos los detalles de lo que le iba a suceder el día siguiente, Viernes Santo. Podremos imaginarnos la fortaleza que hace falta, porque uno cuando desconoce las cosas, pues uno está dispuesto, pero cuando uno conoce los detalles del sufrimiento tan atroz que él iba a padecer, y aún así siguió adelante hasta la muerte en cruz, podemos ahí capturar y captar un poquito el amor tan profundo que Dios tiene por ti y por mí, que estuvo dispuesto a hacer eso, a que su Hijo hiciera eso. Jesús estuvo dispuesto a hacer eso. Bien. El texto de hoy está interrumpido y se omiten los versículos que tienen que ver con la traición de Judas, porque eso no viene al caso, porque estamos celebrando Corpus Christi, no estamos relatando la última cena. Entonces viene la narración de lo que les dije ahorita. Jesús está celebrando la Pascua judía, bendice el pan sin levadura y alza la copa de bendición, y entonces les da un sentido nuevo. El sentido nuevo es, el pan ahora es mi cuerpo. ¿Ok? Y el cáliz con el vino es mi sangre, y es la sangre de la alianza nueva, ¿ok? Que sustituye la del Sinaí, la sangre de los animales en el Sinaí. Bueno, vamos primero a lo del pan. El pan aparece con los famosos 4 verbos que ya debemos saber todos. Cuando aparecen esos 4 verbos, se está haciendo referencia a la Eucaristía, al sacramento eucarístico. Jesús toma, bendice, parte y da. O parte y reparte, como se quiera. ¿Okay? Tomó, bendijo, partió y dio. Esos 4 verbos van siempre juntos en las narraciones y hacen referencia a la Eucaristía. ¿Okay? Fíjense que lo que Jesús hace con el pan es muy significativo. Jesús toma el pan, Jesús bendice el pan, Jesús parte y reparte. Pues eso es exactamente lo que Cristo hace consigo mismo. Por eso Jesucristo es el sacerdote, es la víctima y es el altar. En la Eucaristía, en esas palabras de la Eucaristía está lo que Cristo hace. Cristo se entregó a sí mismo, dando gracias al Padre, se dejó partir y repartir, dándose por completo hasta la muerte y muerte en cruz. Y nosotros, al recibir a Cristo, y ahí se énfasis en el tema de que recibimos a Cristo para tener nosotros a Cristo y con Él la capacidad de obedecer la voluntad del Padre, y por lo tanto hacer buena la nueva alianza, recibimos la Eucaristía para también que esos 4 verbos se hagan buenos en nosotros, se hagan realidad en ti y en mí. Igual que el pan, igual que Jesús, cada uno de nosotros al recibir la Eucaristía tiene que estar consciente de que quiere darse, entregarse como Cristo, dando gracias al Padre, dejándose partir y repartir. No porque nos vayan a crucificar, sino porque nos vamos, como dice Pablo, a crucificar con Cristo. Estamos muertos con Cristo. ¿Muertos a qué? A nuestra voluntad, para vivir con Cristo en la voluntad del Padre. Esa es la idea. Así que eso es dejarse partir y repartir. Obedecer a la voluntad del Padre sin importar las consecuencias, asumiendo las consecuencias que eso conlleva en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, esa es la idea de la Eucaristía. ¿Okay? La Eucaristía no es un premio porque nos portamos bien, no. La Eucaristía es Dios mismo que viene a nosotros, obviamente con las condiciones adecuadas, porque no se puede recibir indignamente, eso está claro, pero no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando de que viene a nosotros, no como premio, porque no estamos indignos en ese momento, aunque lo hayamos estado antes y no hayamos confesado, sino porque quiere en nosotros darnos la capacidad como Él de convertirnos en Eucaristía, de dejarnos, de entregarnos dando gracias, de dejarnos partir y repartir. ¿Cómo? Viviendo la voluntad del Padre como Él la vivió. Él nos da esa capacidad. Hemos venido diciendo y explicando esto desde el principio. Bien, la sangre. Ya hemos dicho, la sangre representa para el judío en la mentalidad semita, representa la vida.
Por eso la sangre, pues no se podía tocar la sangre, no se podía comer la sangre. Así que imagínense, cuando Cristo le dice a los judíos, esta es mi sangre, y ellos habrán dicho, diantre, ya me la tragué. Los judíos no podían comer sangre ni tomar sangre porque era la vida. Claro, eso tendría que haber sido una cosa horrible, pero era porque era la vida, no era por problemas higiénicos. Nosotros diríamos, no, eso no se puede hacer porque me contagio, lo que sea. Era por problemas teológicos, moral, no porque es la vida. Y Dios castiga al que toma la vida de otro. Por lo tanto, no puedo beber la sangre. Pues imagínense, después que se bebe en el cáliz, Cristo dice, esta es mi sangre. ¿Cómo? Pues sí, esta es mi sangre. Cristo es Dios, es la sangre de Dios hecho hombre. Y esa sangre ya, fíjense qué interesante que en la lectura del Éxodo, esa sangre se rociaba sobre el pueblo, se asperjó sobre el pueblo y quedó como algo externo. Obviamente se fueron a bañar y la sangre ya pues se quitó porque no iban a estar con la sangre esa pegada en la piel. Pero para el caso nuestro, la sangre de Cristo no nos queda por fuera, nos queda por dentro porque la bebemos, la ingerimos como alimento para asimilarnos a esa sangre, ¿ok? A diferencia de los demás alimentos que nosotros los hacemos nuestros, la sangre de Cristo la ingerimos para hacernos nosotros como la sangre de Cristo, para hacernos nosotros como Cristo. ¿Ok? Esto es bien importante. Así que esa sangre derramada de la alianza que Cristo derrama en la cruz el Viernes Santo, es la vida de Cristo que recibimos para poderla vivir y así cumplir la alianza. Por eso la alianza es una alianza nueva. Luego dice, esta sangre es derramada por muchos. Y ya no nos choca tanto porque ahora ya hace varios años que hemos cambiado la fórmula de la consagración, que antes era por todos, derramada por todos, y vino un cambio para unificar las palabras de la consagración en lengua española. Y entonces ahora decimos ya hace mucho tiempo derramada por muchos. ¿Pero qué quiere decir derramada por muchos? ¿Que entonces Cristo no murió por todos? No. En la mentalidad judía muchos es todos. ¿Ok? Fíjense esta cita que les pongo ahí de Isaías 53:12, dice, por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Obviamente no por algunos rebeldes ni por algunos pecadores, sino por todos. Así que muchos significa todos. Es un modo de hablar. Pero la realidad también es que en la práctica, aunque Cristo haya muerto por todos, en la práctica no todos van a apropiarse de los frutos de esa redención de Cristo. Y por lo tanto, si lo fuéramos a hacer desde el punto de vista numérico, pues no serían todos, serían muchos, porque algunos se van a quedar fuera. Por su propia voluntad, no porque Cristo no haya muerto por ellos y no haya llevado a cabo la redención para todos. ¿Okay? Bien, y finalmente les tengo una cita, ya hemos comentado toda la lectura, les tengo una cita hermosa del Papa Benedicto XVI de su libro Jesús de Nazaret, el cual les recomiendo, si tienen tiempo, está en formato electrónico también, electrónico y papel. Jesús de Nazaret, parte 2, recuerden que son 3 tomos, parte 1, parte 2, parte 3. Este está en la parte 2 del capítulo 5 de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, donde habla sobre la Eucaristía. Y les voy a compartir este párrafo que está precioso. Y con esto terminamos. Dice, la sangre de los animales no podía ni expiar el pecado, ni unir a los hombres con Dios. Solo podía ser un signo de la esperanza y de la perspectiva de una obediencia más grande y verdaderamente salvadora. En las palabras de Jesús sobre el cáliz, todo esto se ha resumido y convertido en realidad. Él da la nueva alianza sellada con su sangre, es decir, el don total de sí mismo, en que Él sufre todos los males de la humanidad hasta el fondo. Elimina toda traición, asumiéndola en su fidelidad incondicional. Este es el culto nuevo que Él instituyó en la última cena, atraer a la humanidad a su obediencia vicaria,
Participar en el cuerpo y la sangre de Cristo significa que Él responde por muchos, por nosotros, y en el sacramento nos acoge entre esos muchos. Bien, pues eso es lo que significa. Les remito al comentario que siempre se lo pongo por escrito. Este párrafo está en el documento que preparo y que pueden encontrar con el enlace al pie del podcast o del video. Vayan al documento y repasen, porque hay muchas cositas, pero esta frase creo que vale la pena, o vayan a Jesús de Nazaret, parte 2, capítulo 5. Esto es lo que significa comulgar, ¿ok? Comulgar no es portarse bien, ir con reverencia a recibir al Señor. Sí, pero es más que eso. Cuando comulgamos tenemos que saber que lo estamos haciendo para que Cristo viva en nosotros. Y tenemos que tener la disposición de que Cristo viva en mí y por lo tanto actúe en mí. No es que me lo tragué y ya estoy en paz y si me muero voy al cielo. Sí, está bien, entonces es verdad, estoy en comunión con Él. Pero la idea es que en la práctica, esa vida divina en mí, que se me da a través del cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Cristo contenida en la Sagrada Eucaristía, me permiten a mí vivir como Cristo vivió. Es más, me permiten a mí dejar que Cristo viva en mí y por lo tanto obedezca a la voluntad de Dios. Esa es la idea de comulgar. Es una nueva alianza que nos une con Dios, nos hace uno con Él porque nos permite ahora vivir fielmente como Cristo la voluntad del Padre. Así que por eso es tan importante entender esto y asimilar la Eucaristía de esta manera, que no sea simplemente una piadoso, bien, eso está bien. Obviamente, cuando uno viene a comulgar está frente a Cristo. Entonces, asumir las posturas, importantísimo. Asumir la vestimenta adecuada, porque no estamos en la playa ni en el parque. Pues sí, eso es bien importante también. No estamos desmereciendo estas cosas, ¿eh? Asumirlo con reverencia, comulgar como pide la Iglesia, poner las manos como se tienen que poner, o si es en la boca, que en estos momentos no se puede por el protocolo, pues hacer siempre antes la genuflexión o la inclinación profunda, genuflexión ante el sagrario. Todas esas cosas obviamente acompañan el hecho de que yo sé que ahí está Cristo, pero no me puedo quedar en que solo sé que ahí está Cristo y lo manifiesto con mi comportamiento en el templo, lo tengo que manifestar con mi comportamiento fuera del templo. Y ese se manifiesta en mi fidelidad a la voluntad de Dios, que Cristo hace posible dándoseme en alimento para vivir mi vida conmigo, y lo hace a través del sacramento eucarístico. Muy bien, terminamos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.